En la tarea de construcción de la bandera de Israel, correspondiente a la clase de Explorando GeoGebra, eh, se plantea en principio recurrir a la información que se daba en Wikipedia, por ejemplo, en donde se tiene que la bandera con forma rectangular tiene proporciones 8:11, es decir que si conozco el lado, por ejemplo, el de menor longitud, el lado de mayor longitud va a medir 11 octavos de lo que mide el primero. Si conozco el lado de mayor longitud, el lado de menor longitud va a ser 8 onceavos de lo que mide el primero. Además, se dan algunas otras indicaciones para un caso puntual de 220 centímetros por 160 centímetros. En ese caso, se afirma que la franja azul tiene un ancho de 25 centímetros, 25 para el caso de 160 de alto, y que se encuentra a 15 centímetros del borde, con lo cual las franjas blancas inferior y superior tendrían un ancho de 15 centímetros. Además, en el centro hay una estrella de David formada por dos triángulos equiláteros donde tienen vértices en la posición vertical. Procedemos entonces a construir un rectángulo sin importar las medidas, solamente lo que vamos a tener en cuenta es la proporción. Entonces, con la herramienta segmento, por ejemplo, si partimos del lado de menor longitud, tenemos que el lado AB sería el lado dado, y como es un rectángulo, trabajando con la definición de rectángulo, sabemos que tiene todos sus ángulos de 90 grados, es decir que tendríamos que recurrir a rectas perpendiculares al segmento AB por los extremos A y B. Para obtener el lado de mayor longitud, que va a medir 11 octavos de lo que mide el segmento AB, podemos utilizar la herramienta circunferencia dado centro y radio. Y con centro en B, por ejemplo, tomamos un radio que va a ser de 11 octavos de AB. Esta herramienta está funcionando como el compás. Obsérvese que si determinamos el punto de intersección de esa circunferencia con la recta G, que es perpendicular a AB, lo que tenemos es el lado AB y el lado BC, que serían lados de este rectángulo de la bandera. Debemos notar que si yo modifico la longitud del segmento AB, se va a modificar de forma dependiente la longitud de BC, pero siempre respetándose que BC mide 11 octavos de lo que mide AB. Podemos aquí terminar el rectángulo de la bandera utilizando la herramienta nuevamente recta perpendicular que pase por C y el vértice D, que va a ser el punto de intersección de esas dos rectas H e I. Finalmente, para limpiar un poco la pantalla y mejorar la visualización, vamos a proceder a ocultar todas esas rectas e incluso este segmento F con el botón derecho, etiqueta visible, objeto visible. Vamos a desactivar la opción de objeto visible y quedan solamente los 4 puntos. Esos 4 puntos corresponden a los vértices del rectángulo de la bandera. Recuérdese que cuando se va a construir el rectángulo, si iniciamos por A, debo cerrar nuevamente la construcción en A. Vemos nuevamente que si yo modifico la longitud del segmento AB, se modifica, siempre respetando la proporción dada, las dimensiones de este rectángulo. Otro detalle importante es que los puntos C y D están en negro, lo cual implica que son objetos dependientes de los originales A y B. Yo no los puedo ni desplazar, ni podría generar un cambio en la longitud de DC, salvo que lo haga a partir de
el punto A o el punto B. La bandera tiene fondo blanco. Para poder visualizar los segmentos lados, podríamos optar por un color claro como el gris y de fondo la opacidad. Fíjense que si lo llevamos al 100 obtenemos la mayor opacidad, lo más oscuro posible. Lo vamos a llevar al 0% de manera que el fondo sea blanco. Podemos ahora o luego al final ocultar los rótulos de los segmentos en etiqueta visible. Y ahora debemos trabajar con las franjas azules. En la información dada decíamos que si AB fuese de 160 centímetros, tendríamos una franja blanca de 15 centímetros y luego una franja azul de 25 centímetros. Utilizando la herramienta circunferencia centro-radio, por ejemplo con centro en A, nosotros sabemos que la franja blanca va a ser 15, pero cuando el ancho AB es de 160. Para mantener la proporción basta con tomar la razón 15 sobre 160 de lo que mida AB. Análogamente, con centro en B, 15 sobre 160 de lo que mida AB. Para la franja azul sabemos que teníamos 15 centímetros de blanco y luego venían los 25 centímetros de azul. Por lo tanto, la medida del radio de esta circunferencia será de 15 más 25, es decir, 40 sobre 160 de AB. Análogamente, 40, es decir, 15 más 25 sobre 160 por lo que mide AB. De esa manera podemos obtener los puntos de intersección de esa circunferencia con el lado AB y así lograr a través de perpendiculares indicar las franjas blancas y azules. Para terminar con esta construcción bastaría con indicar los otros vértices de los rectángulos que van a determinar a la franja azul, que estarían en las intersecciones de la recta, pero con el lado CD. Obsérvese que estos puntos deben quedar todos en negro porque son puntos absolutamente estáticos que van a depender siempre de lo que mida A y B. Cuando yo modifico la longitud de AB, toda la construcción se va a modificar, pero siempre respetando las propiedades geométricas. Nuevamente ocultamos todas las construcciones auxiliares, rectas y circunferencias. Para seleccionar todos a la vez basta con dejar apretado el botón control y con el botón derecho objeto visible lo desactivamos. Con la herramienta polígono construimos los rectángulos EFKL, cerramos en E, y el HG y J, cerramos en H, que serán las franjas azules. Por lo tanto, seleccionamos el rectángulo y en configuración, o bien lo seleccionamos y en esta opción de aquí tenemos para cambiarle el color. Podemos optar por ese azul o en más vamos a otro azul más oscuro. Cambiamos la opacidad al 100% y nos queda nuestra franja azul superior
e inferior. Insisto que podemos ir ocultando todas las etiquetas ahora, así no se nos complica hacerlo al final de la construcción. Incluso podemos ocultar los vértices de las franjas azules porque no son representativos para nuestra construcción. Para construir la estrella de David, debemos determinar el centro del rectángulo. Una opción sería trabajar con propiedades del rectángulo, trazando las diagonales del mismo, y veremos ya en la unidad 2 de cuadriláteros que la intersección de esas dos diagonales determinan un punto que es el centro del rectángulo. Entonces, con centro en ese punto que es el centro del rectángulo, que se obtenía de la intersección de las diagonales, vamos a construir la estrella de David a partir de los triángulos equiláteros inscritos en una circunferencia. Circunferencia dado el centro y radio, con centro en ese punto, y tomaremos un radio, por ejemplo, de 30 sobre 160 para respecto de la medida de AB. Como vemos en la imagen, la estrella tiene dos puntas en sentido vertical, por lo tanto trabajaremos con una perpendicular que pase por este centro de circunferencia y centro del rectángulo y que sea perpendicular a uno de los lados de mayor longitud. De esa manera sabremos que tanto en este punto de intersección como en este otro punto de intersección de la recta con la circunferencia tendremos vértices de la estrella. Concentrémonos, por ejemplo, en el punto N para determinar los otros vértices. Como es un triángulo equilátero, podemos revisar que el ángulo central que queda en la circunferencia y tiene extremos en dos vértices consecutivos del triángulo equilátero debe ser de 120 grados, dado que el ángulo completo es de 160 grados y lo hemos dividido en tres partes. Por lo tanto, podríamos considerar la herramienta ángulo. Cuando vamos a la herramienta ángulo se nos pide que trabajemos con el centro del mismo, con un punto extremo y un tercer punto que va a ser el que vamos a determinar. En nuestro caso vamos a trabajar con la herramienta ángulo dado su amplitud y se nos va a pedir seleccionar un punto lateral, un vértice y luego la amplitud. Entonces seleccionamos el punto N, el centro de la circunferencia y como amplitud 120 grados. Sentido antihorario u horario sería lo mismo en este caso porque son solamente 3 los puntos del triángulo. Finalmente, si lo hacemos en el sentido contrario, sentido antihorario, tendremos el punto N' y N' sub 1 que van a estar determinando a 3 vértices del triángulo, de uno de los triángulos equiláteros que conforman a la estrella de David. Análogamente se puede hacer lo mismo para hallar los otros dos vértices que restan. Entonces, herramienta ángulo
centro, el punto el lateral O